Hola mis amados hermanos y amigos. Vamos a por favor a abrir la Biblia en esta mañana en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Vamos a mirar el versículo 1. Lucas capítulo 11 versículo 1, por favor. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ese texto en la vida de Jesús es un texto muy revelador, ya que nos deja observar cómo los discípulos del Señor miraban algo muy especial y muy particular en la vida de Jesús. No dejemos de recordar que los israelitas, desde que eran niños, eran enseñados por sus padres a orar, a hacer diversas oraciones, no solamente a la hora de comer o de ir a dormir, sino la oración era una de las cosas principales que eran enseñadas desde casa a cada israelita, a cada judío. Sin embargo, vemos aquí que los discípulos que estamos hablando, que eran pertenecientes a esta nación, le piden a Jesús que se les enseñe a orar. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tienen que pedirle a Jesús a la edad que ellos ahora tenían, que ya eran hombres, que eran jóvenes o eran adultos ya en una etapa en donde tenían ya muchos años de haber estado yendo seguramente a alguna sinagoga, haber sido instruidos cuando eran pequeños, no solamente en la ley de Dios, sino también en las oraciones? Sin embargo, es evidente que veían algo diferente en la vida de Jesús, y creo que lo podemos resumir diciendo una palabra: poder. Cuando Jesús oraba, cosas sucedían. Cuando Jesús pedía, cuando Jesús clamaba, posteriormente en todo lo que hacía Jesús, ya fuese un acto de amor, de misericordia, la enseñanza impartida por sus labios, un mensaje, una predicación, lo que fuera, en todas las cosas que Jesús hacía, estaba la mano de Dios. Estaba la mano del Padre respaldando y bendiciendo todo lo que Jesús hacía. De hecho, el Evangelio de Lucas, entre muchas otras cosas hermosas que nos enseña, es la vida de oración de Jesús. Tú puedes ir capítulo por capítulo y mirarás a un Jesús que o muy de noche o muy de mañana, Él está orando, orando. Y después, al otro día, viendo las multitudes, sanando a los enfermos, liberando endemoniados, predicando el Evangelio con poder a los pobres, a los necesitados y a todo aquel que escuchase la palabra del Señor. Y es precisamente de lo que queremos estar hoy hablando, acerca del poder que hay en la oración. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice la Escritura lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En estudios pasados he estado hablando acerca de la importancia de, de pelear la buena batalla, de ser buenos militantes, buenos soldados de Jesucristo. Y me he enfocado en las pláticas pasadas mucho en el corazón, mucho en las actitudes. La semana pasada también estuvimos viendo
La iglesia de Tesalónica, la forma en la que tanto su fe, su amor y su esperanza, como tenían frutos preciosos que en sus hechos, en lo real, se veía plasmada esa fe que ellos tenían, se veía verificada, se veía viva. Podemos ver entonces hoy un arma tremenda, preciosa, un medio de gracia dado por Dios, que es la oración, y sobre todo cuando ésta es hecha con eficacia. La Biblia nos dice también en Efesios 6, en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, orando en todo tiempo con toda oración, todo tipo de oración, sea acciones de gracias o intercesiones fervientes, con súplicas, con lágrimas, oraciones de fe, oraciones mencionando y creyendo las promesas dadas por Dios, con todo tipo de oración, y súplica en el Espíritu. La importancia de velar en esto, dice la Biblia, con toda perseverancia, y súplica además por todos los santos. La importancia de orar los unos por los otros, de orar por la iglesia. El contexto vemos que ahora nos está hablando de cuando aún también para resistir en el día malo, ya sea en el día de la tentación, en el día que eres acechado por el enemigo, en el día de los problemas y las adversidades, en el día de los malestares, en el día de las enfermedades o de la persecución, orando en todo tiempo. Él mismo dice en el verso 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Un maestro en la predicación y en la propagación del Evangelio pide oración, porque él está consciente y él sabe que no es con sabiduría de hombres, ni es tampoco según las ideas particulares de alguien que se hace la obra de Dios. La obra de Dios solamente se puede hacer con poder, y ese poder no es de nosotros, es del Espíritu. Y Pablo reconoce, aunque para poder él hablar como tiene que hablar, con unción, con poder, con denuedo, con gracia, con firmeza, con veracidad, con exactitud de la palabra, él necesitaba orar siempre, y necesitaba además también la oración de los demás por él. Verso 20: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces, en esta plática, hoy me enfocaré específicamente en esas armas de la milicia,
pero en una en particular. Y como ya he dicho, estoy hablando del poder que hay en la oración. Santiago 5, versículo 16 en la parte B, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, del griego energeo, que significa la oración activa, eficiente, la oración que opera como debe de operar, la oración eficaz, energeo, con energía, con fervor. No está hablando de una oración aprendida nada más en un cuadernito. No está hablando de una oración aprendida en una escuela bíblica o en algún devocional nada más. No es algo aprendido nada más, sino es una oración que provenga de tu corazón y que esa oración sea con energía, con fervor, creyendo en Dios con todo tu corazón y también teniendo total convicción de lo que estás haciendo. Dice la oración eficaz del justo. ¿De quién? Del justo. En el inglés, la versión King James dice, por ejemplo, del hombre que practica la justicia, del hombre que practica la verdad. La oración eficaz, la oración poderosa del hombre que practica la verdad, dice, puede mucho. Del griego ishuo, que significa tiene mucha fuerza, prevalece, vence, logra grandes cosas, obtiene lo que no se ve. Y después se hacen palpables y visibles las respuestas a sus oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17 nos dice ahí mismo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Tenemos historias en la Biblia y aún también en la historia de la iglesia, grandes ejemplos de hombres de oración que faltaría tiempo para mencionar tantos y tantos nombres de cristianos, de hermanos nuestros, que han encontrado la eficacia en sus ministerios o en su servicio a Dios y a los hombres. Su eficacia solamente la han encontrado en un lugar, y ese lugar es la cámara secreta con Dios, la vida de oración. Juan Patton, siendo muy joven y cuando tenía anhelos y deseos misioneros, hubo personas que le dijeron, en particular, él relata que antes aún también de partir a su viaje misionero, le dijo un hombre, serás comido por los caníbales. Ese hombre estaba impactado por la triste experiencia que habían vivido otros misioneros en la misma región, a donde ahora este aspirante a misionero estaba pensando en ir. Las Nuevas Hébridas, que era una serie de islas en el Pacífico, que hoy se conoce como las Islas Vanuatu. Quiero platicarte algo acerca de Juan Patton. En una ocasión, este hombre, Patton, que con valentía se había ido prácticamente de misionero, y ante tales críticas él había dicho, respondiendo a sus críticos, les dijo, le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de su Hijo, de nuestro Redentor,
resucitado. Juan Patton cuenta una historia referente al cuidado angelical que él pudo mirar aún en su vida muchas veces. Entre ellas, en una ocasión dice que una noche estaba con su esposa en esa pequeña choza que estaba cercana prácticamente a la playa. En la noche cuenta que llegaron un gran grupo de personas nativas y rodearon la casa y empezaron a bailar y a brincar y pretendían matarlo y comérselo, tanto a Juan y a su esposa. Ellos solamente doblaron sus rodillas y oraron a Dios. Pasó el tiempo y ellos seguían orando a Dios, adorando a Dios y bendiciéndolo, y de pronto los aldeanos se fueron apartando y desvaneciendo de entre la selva, entre los bosques. Todo esto ocurrió prácticamente ya en las horas de la madrugada. Un año después, cuenta aún en la historia Juan Patton que el jefe de la tribu se convirtió en cristiano y Juan le preguntó acerca de lo sucedido aquella noche y la razón por la cual habían desistido él y toda la tribu. El jefe de la tribu le contestó que debido a toda esa multitud de hombres que lo cuidaban, ellos se retiraron. Y Patton le dijo, ¿hombres? Solamente estábamos yo y mi esposa. El jefe de la tribu le dijo, no, había cientos de hombres grandes y fuertes, vestidos con ropas blancas y brillantes, y todos portaban una gran espada. Todos ellos rodeaban toda tu casa. Y yo pregunto, hermanos, ¿acaso es que Dios envió toda una legión de ángeles para proteger a su siervo? Esto no sería la primera ocasión que pasan cosas así. Si vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15, la Biblia nos habla acerca de un evento que hubo en la vida del profeta Eliseo. Y dice que en el verso 15 de Segunda de Reyes 6, que su siervo dice que se levantó de mañana, el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? A lo que él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y si tienes oportunidad de leer todo el capítulo en casa, yo te recomendaría, es una historia bellísima, grande, que nos deja ver el poder de Dios y cómo Dios protege y va delante de sus hijos, delante de sus siervos. Prácticamente ese gran ejército mundial para esos días estaba rodeando la vida del siervo, mas sin embargo el Señor protegió a su siervo Eliseo. Vemos también cómo hay testimonios impresionantes. Entre ellos, por ejemplo, está también en la Primera Guerra Mundial y después para el comienzo de 1918, hay una gran historia del ejército de Inglaterra que estaba prácticamente derrotado. Dice la historia acerca de esto que, hablando de la crisis en el frente de guerra, una de las revistas militares más importantes publicó un artículo titulado La Caballería Blanca.
La revista expresó que el avance se concentraba en Bethune, estamos hablando de en Francia, y que un gran bombardeo de altos explosivos y fuego de ametralladoras que habían lanzado para preceder el ataque masivo con la bayoneta que vendría. De pronto el fuego enemigo cesó y en el silencio absoluto que siguió se levantó un clamor de acción de gracias. La densa línea de tropas alemanas que había comenzado a moverse hacia adelante en formación masiva hacia la victoria se detuvo, y mientras los ingleses observaban, de pronto tiraron las armas y huyeron llenos de pánico. La explicación por la huida y el pánico de los alemanes se conoció por el reporte que el servicio de inteligencia, interrogando prisioneros alemanes, se obtuvo. Un oficial alemán dijo: nos dieron la orden de avanzar. Cuando Fritz, mi teniente, me dijo: capitán, fíjese en aquel terreno abierto que está detrás de Bethune. Hay una brigada de caballería que viene hacia adelante por entre el humo. Deben de estar locos los ingleses para lanzar una fuerza como esa al descubierto. Fíjese que todos visten uniformes blancos y montan caballos blancos. Extraño, dije, nunca oí que los ingleses tuvieran una caballería blanca. Siempre han peleado a pie y visten de caqui. El teniente replicó: se ven muy claros. Ahora, vea, están ya al alcance de nuestros cañones. Serán hechos pedazos en poco tiempo. Vimos los proyectiles explotar entre los caballos y sus jinetes, los cuales seguían hacia adelante a un trote lento y en perfecta formación cada hombre y cada caballo en su sitio exacto. Pocos minutos después, nuestras ametralladoras abrieron fuego y lanzaron sobre la caballería una lluvia de plomo. Pero hacia adelante seguían y ni un hombre o caballo se caía. Firmemente avanzaban, se veían claros bajo un sol muy brillante, y unos pasos al frente de ellos cabalgaba su líder. Era una figura impresionante de hombre cuyo pelo brillaba como el oro sobre su cabeza desnuda. A pesar de la intensa lluvia de proyectiles y balas de ametralladora, la caballería blanca seguía avanzando. Hacia adelante venían. Nada los detenía. Un temor cayó sobre mí y me volví para huir. Cientos de hombres aterrorizados gritaban a mi alrededor como niños y tiraban las armas y todo lo que les impidiera correr a prisa lejos de la caballería blanca. Es todo lo que tengo que decir. Estamos derrotados. Hemos sido derrotados por la caballería blanca. De la formación del capitán del primer cuerpo de inteligencia del primer cuartel general del ejército inglés. Cuando todo parecía perdido, Dios respondió al clamor incesante de miles de creyentes que intercedían, clamando a Dios por misericordia y teniendo la promesa: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es una historia impresionante, hermanos, esto que hemos leído. Pero es precisamente los tiempos en donde un gran despertar en varios remanentes en la iglesia de Inglaterra había comenzado. Muchos grupos de cristianos habían estado clamando a Dios, no solamente en la Primera, sino también en la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchos nombres que pudiésemos mencionar de hombres célebres, cristianos fervorosos, que vieron avivamiento y que eran hombres poderosos en la oración,
Pero no solo ellos, sino sus congregaciones, sus iglesias, los cristianos que caminaban juntos en todo ese mover del Espíritu. Y bueno, vemos respuestas a la oración tan impresionantes como lo que acabo de leer a continuación. Y esto es algo histórico. Hay muchas fuentes. La misma BBC de Londres, hay fuentes en la literatura donde tú puedes corroborar la historia, y esta época, este episodio, se conoce precisamente así, como la caballería blanca. En el Salmo 34, versos 7 y 8 dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Como una invitación, entonces vemos que no solamente la oración es para nuestra edificación, no solamente nos da poder en la obra de Dios, sino vemos también que no solamente podemos resistir tentaciones, sino somos librados aún también de peligros y de cosas que a veces te aseguro que hemos vivido y que quizás muchas de ellas ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero que ha habido todo un mover del Señor y sus ejércitos cuidando de nosotros. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Tan solo para hablar acerca de la operación que Dios manda hacer a los ángeles a favor nuestro, en la Biblia hay aproximadamente 278 referencias de la actividad de los ángeles a favor de los que han de ser, como dice la Biblia, herederos de la salvación. Y esto lo dice Hebreos 1:14. Dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. He leído este verso tomando la versión Dios habla hoy, pero es una versión que está muy adecuada a la manera en la que también lo muestra el original. Por eso también me llamó la atención y me gustó tomarlo para esta predicación. Te lo repito como lo dice la versión Dios habla hoy. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios. Obviamente estamos hablando de los ángeles buenos, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Vemos aún también en los días de David, el rey, cómo también David dependía de Dios para todo lo que él hacía. Por ejemplo, cuando los filisteos se enteraron de que David ahora era rey y lo menospreciaron, acuérdate que en los días del rey Saúl, que perseguía a muerte a David, en algún tiempo él huyó y escapó y prácticamente estuvo escondido entre los pueblos filisteos. Así que estos se sentían con autoridad de venir y saquear y pensaron, menospreciaron a David. Mas sin embargo dice que segunda de Samuel capítulo 5, en el verso 17 dice que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David oyó, descendió a la fortaleza. Dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa.
Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa, esto en el hebreo, que es cuando Dios quebranta. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Otro ejemplo más, hermanos. David entendió que él no podía ir o venir si no consultaba a Dios. Y cuando nosotros somos personas que de igual manera, antes de tomar una decisión en nuestras vidas, antes de tomar una decisión importante, de movernos o hacer esto o aquello, tenemos en verdad temor de Dios y confianza en nuestro Dios, y una fe viva y real, no una religión, sino una fe viva y real con Dios, en lo cual realmente dependemos y lo consultamos a Él. Tenemos ejemplos claros de qué es lo que hace Dios cuando Él es honrado. Dios honra a los que le honran. David Wilkerson, el gran predicador, que siendo muy joven fue a dar su vida entre las pandillas y los drogadictos y las prostitutas de Nueva York, él constantemente en su vida atribuyó el éxito en la obra de Dios, no ni a sus talentos, ni su preparación teológica, sino siempre, dijo él, que el éxito en la obra de Dios solamente se podía conseguir de rodillas, orando a Dios. Obras hermosas después de todo aquello que narra ese precioso libro de la cruz y el puñal, donde habla acerca del trabajo precisamente que David Wilkerson pudo realizar entre las pandillas furiosas de Nueva York y todo lo que él ganó. Se levantó un ministerio muy poderoso, hermanos, que aún hoy, después ya de que el siervo ya tiene algunos años que murió, pero como dice la Biblia, su obra con ellos siguen. Y esto es algo que vemos en la vida todavía, aún aquí, en esta tierra, en el ministerio de David Wilkerson. Tenemos una organización internacional, por ejemplo, Teen Challenge, que es una organización cristiana, humanitaria, sin fines de lucro, que sigue ayudando a jóvenes a salir de las adicciones de todo tipo. Su sede se encuentra en Columbus, Estados Unidos, y esta ONG cuenta actualmente con más de 1,100 albergues en 110 países del mundo. Teen Challenge, desafío adolescente. Vemos entonces el poder de la oración. En 1987 también David Wilkerson sintió una fuerte carga, no solamente para levantar ese ministerio de drogadictos, que eso lo hizo años atrás, en los 70 aproximadamente. En el 87 él fundó una iglesia, Times Square. La iglesia Times Square es una iglesia que él abrió en respuesta también a lo que él describió como un lugar para la gente físicamente desamparada y espiritualmente muerta. Empezó en un teatro que solamente Dios pudo
suplir milagrosamente aún para no solamente rentarlo, sino después inclusive comprar la propiedad donde después fundaría la iglesia. Y vio entre los proxenetas fugitivos y traficantes de crack que poblaban el área venir miles y miles de ellos, cientos y cientos de ellos a Cristo. Actualmente es una iglesia que cuenta con una membresía aproximada de 8,000 personas. Y deja de los números. Ha sido un ministerio exitoso, pero no lo, no lo hablamos con respecto a las multitudes, sino se ha predicado la palabra de Dios con poder de Dios. Todo esto fruto de la oración, del poder de la oración. Hermanos, ya sea que nosotros tengamos una necesidad familiar, alguien entre nosotros tenga la preocupación por un hijo perdido, alguien entre nosotros tenga algún familiar perdido, sin Cristo, o muchos enfermos también hay ahora en la actualidad entre nosotros y aún también a nuestro alrededor, en estos momentos aún también de pandemia, de problemas, grandes días de terrible violencia, tantas necesidades, hermanos. Pero uno es el camino, sea para ganar almas, sea para rescatar a una persona perdida, sea para levantar una iglesia, sea para educar a un hijo, a una hija, sea para guardarte del pecado, para estar fuerte a la hora de la tentación, para crecer espiritualmente, para todas las cosas. Podemos decir, como Juan 15 lo dice, que solamente Jesús es la vid, nosotros somos pámpanos, que necesitamos cada día y todos los días de Él. Veamos en esta sencilla plática, son solamente una pequeña muestra de todo lo que puede lograr la oración cuando se ejecuta eficazmente. Cuando tú tienes una vida en donde la has decidido consagrar al Señor Jesucristo, una vida justa, una vida recta, una vida que ama a Dios, una vida que desea el reino, que desea hacer la obra de Dios. Hay un camino, hermanos. No es ni nuestro talento, ni nuestras fuerzas, ni nuestra inteligencia, ni la doctrina, ni el conocimiento, ni nuestro grupo, nada de eso, hermanos. Es Dios, y es de Dios el poder, y lo da a aquellos que tienen un corazón perfecto con Él, aquellos que oran y lo buscan de corazón cada día. Vamos a terminar esta reflexión, hermanos, con un canto precioso y vamos a bendecir a nuestro Dios. Señor, también nosotros te pedimos como tus discípulos, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a ser igual de eficaces, de eficientes, de tener el corazón que tú buscas
en nosotros. Para ya no ser niños, juguetones. Líbranos del cristianismo de nombre o del caminar inconstante. Sino pon firmeza en nuestras vidas, y para ello enséñanos a orar. Para ser cristianos militantes y fervorosos. Para ser cristianos que hacen venir lo de arriba a la tierra. Ayúdanos, Jesús. Escúchame, porque a ti he clamado. Respóndeme, eres mi esperanza. Eres Dios de vida y que escuchas la oración. A ti clamé, no tardaste en contestar. Escúchame, porque a ti he clamado. Respóndeme, eres mi esperanza. Eres Dios a ti clamé, no tardaste en contestar. Eres Dios de vida y que escuchas la oración. A ti clamé, no tardaste en contestar. Escúchame, Señor, escúchame. A ti he clamado, respóndeme, eres mi esperanza. Tú eres Dios de vida y que escuchas la oración. A ti clamé, no tardaste en contestar. A ti clamé, tardaste en contestar. Así es, Señor. A ti clamé,
y que escuchas la oración. A ti clamé, no tardaste en contestar. A ti clamé, no tardaste en contestar. A ti clamé, no tardaste en contestar. Clamaré al Señor, quien es digno de alabar. Clamaré al Señor, quien es digno de alabar, y Él me rescatará, y Él me rescatará, y Él me rescatará del enemigo. Él me protegerá del enemigo. Él me protegerá y Él me rescatará, y Él me rescatará, y Él me rescatará del enemigo. Él me protegerá del enemigo. Él me protegerá. Clamaré al Señor, quien es digno de alabar. Clamaré al Señor, quien es digno de alabar, y Él me rescatará, y Él me rescatará, y Él me rescatará del enemigo. Él me protegerá del enemigo. Él me protegerá y Él me rescatará, y Él me rescatará, y Él me rescatará del enemigo. Él me protegerá del enemigo. Él me protegerá del enemigo. Amén. Bendito sea, Señor.
Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Aleluya. Aleluya. Ven y ciñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar. Que haré descender sobre ti con poder. Tardía como al principio. Porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa, a tu lado estaré. Aleluya. Aleluya. Ven y ciñete con la armadura de poder. Levántate y comienza. Que haré descender. Amén. Lluvia tardía como al principio. Aleluya. Lluvia tardía como al principio. Así sea, Señor. Lluvia tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa, a tu lado estaré. Aleluya. Aleluya. Ven, ciñete. Tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Así es, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por tu bendición y por tu amor. Queremos ser aprendices tuyos cada día más. Enséñanos a orar como tú, Señor. Queremos ser como tú. Te
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por tu dulce amor y tu fidelidad. Y por este medio de gracia tan precioso que nos has dado, como la oración. Gracias, Señor. Amén. Dedícate a la oración, hermano. No hay nada más placentero y más precioso y un medio de gracia tan poderoso como la oración. Que Dios te bendiga.